Hoy vamos a conocer la historia de uno de los hombres más importantes de la Biblia. Un pastor de ovejas que se convirtió en rey, un guerrero que derrotó gigantes, un hombre que falló gravemente, pero también un hombre que fue restaurado por Dios. Su nombre es David, y su historia nos enseña algo poderoso. Dios no busca personas perfectas. Busca corazones dispuestos. David era el hijo menor de Isaí, de la ciudad de Belén. Mientras sus hermanos mayores eran fuertes y entrenados para la guerra, David pasaba sus días cuidando ovejas. A simple vista, su vida parecía pequeña, insignificante, pero en lo oculto, Dios estaba formando a un rey. En el campo, David aprendió a defender su rebaño de leones y osos. Confiar en Dios en soledad. Tocar el arpa y adorar. Escribir canciones que luego serían los salmos. Porque a veces, Dios te prepara en lugares donde nadie te está mirando. Un día, el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí. Dios le había dicho que uno de sus hijos sería el próximo rey de Israel. Cuando Samuel vio a los hermanos de David, pensó que el elegido sería el más fuerte. Pero Dios le dijo algo poderoso. El hombre mira la apariencia, pero yo miro el corazón. Finalmente, llamaron al más pequeño, David. Y allí, en medio de su familia, fue ungido como futuro rey. Pero aquí viene algo importante. David fue ungido, pero todavía no era rey. Dios lo estaba preparando en el proceso. Israel estaba en guerra contra los filisteos. Y había un enemigo que aterrorizaba a todos, un gigante llamado Goliat. Durante 40 días, Goliat insultaba al ejército de Israel, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Hasta que llegó David. Él no era soldado, solo había ido a llevar comida a sus hermanos. Pero al escuchar al gigante, dijo: ¿Quién es este que desafía al ejército del Dios vivo? Mientras todos veían un gigante imposible, David veía una oportunidad para que Dios se glorificara. Y tomó 5 piedras y una honda. Sin armadura, sin espada, sin miedo, corrió hacia el gigante, y con una sola piedra, Goliat cayó. Círculo marrón. Lección aquí. El problema no era el tamaño de Goliat, era la falta de fe del pueblo. Después de vencer a Goliat, David fue llevado al palacio del rey Saúl. Allí conoció a Jonatán, el hijo del rey. Se hicieron amigos inseparables. Pero también empezó un nuevo problema: los celos de Saúl. David empezó a ser admirado por el pueblo, y Saúl empezó a odiarlo. Y aquí vemos algo importante. A veces el mayor peligro no viene de tus enemigos, sino del éxito. Saúl intentó matar a David varias veces. Y David tuvo que huir. David pasó años escondido en cuevas, montañas y desiertos. Él ya había sido ungido como rey, pero no tenía trono. Tenía promesa, pero no tenía posición. Y aquí es donde muchos se rinden. Pero David aprendió algo. A depender de Dios. A esperar el tiempo correcto. A no vengarse de Saúl, aunque tenía oportunidad. A escribir salmos en medio del dolor. En esos años nació el verdadero carácter del rey. Finalmente, Saúl muere en batalla. Y David es coronado rey. Primero gobierna sobre Judá, luego sobre todo Israel. Y hace algo clave. Convierte Jerusalén en la capital. También trae el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. David no quería solo un reino político. Quería un reino con Dios en el centro. Pero incluso los grandes hombres fallan. Un día, David ve a una mujer llamada Betsabé. Y cae en pecado. Su error lo lleva a algo aún más grave: la muerte del esposo de ella, Urías. Cuando todo parecía oculto, Dios envía al profeta Natán. Y Natán le muestra su pecado. David no lo niega, no lo justifica, no se defiende. Solo dice: he pecado contra Dios. Y se arrepiente profundamente. De ese arrepentimiento nace el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Círculo marrón. Lección importante. El pecado destruye rápido, pero el arrepentimiento sincero restaura el alma. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias afectaron su familia. Hubo conflictos, dolor y rebelión dentro de su casa. Pero aún así, David nunca dejó de buscar a Dios. Porque una cosa es caer, y otra es quedarse caído. David escribió muchos salmos. Fue un guerrero, un rey, un adorador. Y Dios hizo una promesa increíble: que de su descendencia vendría un rey eterno. Esa promesa se cumplió en Jesucristo. La historia de David nos enseña que Dios usa a los pequeños. La fe vence gigantes. El proceso forma el carácter. El pecado tiene consecuencias. El arrepentimiento abre puertas. Y la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. David no fue perfecto, pero su corazón siempre buscó a Dios. Manos en oración. Oración final. Señor, gracias por la vida de David. Enséñanos a confiar en ti como él confió.
Danos valentía para enfrentar nuestros gigantes, paciencia para esperar tu tiempo, y humildad para arrepentirnos cuando fallamos. Crea en nosotros un corazón limpio y firme en ti. En el nombre de Jesús, amén. Suscríbete para recibir más contenido, gracias por enviarnos.